Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Les enviamos un cordial saludo y un abrazo ciertamente gigante. Estamos incorporándonos después de un par de días que hemos utilizado en requerimientos que necesitaban de nuestra tramitación. Hemos tenido éxito y posteriormente estaremos en Chile. Estamos fascinados por una temática que tiene que ver con la minería. Y entonces vamos a prepararnos para configurar un reporte minero constante, permanente, porque nos guste o no nos guste, pero tenemos la impresión que debemos prepararnos como públicos y como ciudadanos para asimilar adecuadamente la tarea que nos va a ocupar en los próximos años, con probabilidades y con investigaciones muy importantes para saber aprovechar del renglón minero que tiene nuestro país. Pero bien, son las 6:53, honrados con su sintonía, señoras y señores. Queremos decir y relatar lo que Hernán Salgado ha manifestado sobre cómo neutralizar las coartadas de los conservadores. ¿Y a qué se refiere el doctor Hernán Salgado, o se refirió en días anteriores? El periodista José Hernández de los Cuatro Pelagatos escribió lo siguiente: Hernán Salgado resultó un portavoz ideal, dice la crónica. Ante los periodistas, un ejercicio de dramatización absoluta 48 horas después de que la Corte Constitucional dio a luz el matrimonio igualitario en el país. De eso es lo que vamos a tratar este momento, el matrimonio igualitario en el país. Lo hizo en ese tono coloquial, un tono pausado, que nosotros lo conocemos. Es característica de sus intervenciones. Y sin abandonar un segundo esa formalidad sobria que le da un aire de gran señor de antaño, nadie se altera con interlocutor como él. Su aplomo resalta tanto como la forma que enfrenta la pregunta. Con una naturalidad que desarma, Salgado no huye, no rehuye, tampoco se precipita sobre las bayonetas. Antes de responder, circunvala unos segundos, a veces ensaya un preámbulo, pero no esquiva la pregunta. La contesta sin ánimo de confrontar, llevado por esa vocación congénita en él, de enseñar, de rebatir, buscando el mejor argumento. Y es evidente que pone su edad, pone su prestancia, inequívoca, el peso de su cargo al servicio de la Corte que preside. No votó por el matrimonio igualitario, pero ahora defiende ese dictamen como suyo, porque él entiende
aunque no lo diga, que así funciona la institucionalidad. Miren ustedes cómo grafica el punto de vista y más que todo, redondea la argumentación esencialmente jurídica, esencialmente legal e institucional. Le preguntan lo que piensa de las manifestaciones que preparan aquellos que se oponen al matrimonio igualitario. Yo pensaría que la ciudadanía debería serenarse y con tono de consejo, no solicitado desde luego, agrega: no debería tomar estas cosas con tanto fervor, con tanta pasión para alterar el orden social. Escucharán mis invitados. Lo dice de otras formas, que hay que tomarse estas cosas con calma, que no viene el caso hacer movilizaciones, que así es siempre unos a favor y otros en contra, que sería absurdo que pensemos igual todos en todo, que hay que ser respetuosos y tolerantes, que estamos en el siglo XXI y tenemos que cambiar nuestros procederes. El país no se puede quedar a la saga de otros, que todas las conquistas de grupos como los GLBTI se hacen así, paulatinamente, que hay que discutirlo serenamente. En definitiva, que así es la democracia y que esto no da para un enfrentamiento. Venga, doctor, estése a mi lado. Muchas gracias por atender nuestra invitación, doctor. Stalin Raza estaba leyendo una crónica de José Hernández de los Cuatro Pelagatos. Naturalmente, Pepe se esmera por hacernos notar que pausadito, lentito, pero hace respetar su opinión y su análisis el doctor Hernán Salgado. Así es. Así es que me permito saludar. ¿En dónde está el respetable Salim Saidán? Entiendo que en la provincia de Loja. ¡Ay, qué suerte la suya! Linda provincia. Doctor Saidán, usted me escuchó la lectura mientras pude hacerlo de la mejor manera, con acento graficante, las expresiones del doctor Hernán Salgado. ¿A usted qué le parecen, doctor Saidán? Buen día, Gonzalo. Un gusto estar en su programa. Les saludo efectivamente desde Loja. Un saludo también para Fausto, para Stalin, para todos los oyentes. Siempre es un gusto para mí conversar con usted. Debo decir que sus expresiones respecto a Hernán Salgado son coincidentes con la precisión que yo tengo y en el concepto en el que yo le tengo. Yo le pongo el más alto concepto al doctor Hernán Salgado Cesantes. Ha tenido una trayectoria intachable. Ha demostrado ser un jurista honesto, conocedor de la materia constitucional, amplia trayectoria, experiencia en el ámbito de la judicatura, fue un alto magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, fue vocal del Tribunal Constitucional, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que su experiencia obviamente le hace actuar de la manera como ha actuado. A pesar de no compartir el criterio mayoritario de los 5 jueces que aprobaron las 2 sentencias que resolvieron las consultas de constitucionalidad, él ha sabido defender efectivamente la institucionalidad y ha reiterado que obviamente frente a una sentencia de la Corte Constitucional no cabe recurso alguno. En eso estamos de acuerdo. Pero también hay que decir que el hecho de que no compartamos el criterio mayoritario de los 5 jueces de la Corte Constitucional no quiere decir que nosotros somos antiderechos, retrógradas o personas que definitivamente no estamos a favor del matrimonio igualitario. De hecho, yo debo decir, estoy a favor del matrimonio igualitario,
pero creo que la vía escogida por la Corte Constitucional y por el activismo LGBTI fue la equivocada. ¿Por qué razón? Porque yo creo que la primera precisión que tiene que conocer la ciudadanía es la diferencia entre lo que es reformar y lo que es interpretar. ¿A quién le corresponde lo uno? ¿A quién le corresponde lo otro? Reformar implica modificar el texto y le corresponde solamente a la Asamblea Nacional, porque se trata de un texto constitucional. Mientras que la interpretación, en su calidad de máximo intérprete, lo puede hacer la Corte Constitucional. Entonces, no es lo mismo reformar que interpretar. ¿Qué es lo que hemos tenido en la primera sentencia, la sentencia del caso número 11, cuya ponencia fue del juez Ramiro Ávila? Lo que hemos tenido es una modificación encubierta de la Constitución por vía de la interpretación. ¿Qué es lo que ha hecho Ramiro Ávila? Decir que la definición de matrimonio igualitario de la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana puede coexistir o puede complementarse con la definición de matrimonio heterosexual que consta en nuestra Constitución. El punto central aquí es preguntarnos, ¿la disposición del artículo 67 de la Constitución es un texto claro? ¿Es un texto ambiguo? Yo comparto el criterio del doctor Salgado, al que han adherido 3 jueces más, de que es un texto absolutamente claro que tenía que interpretarse a través del método gramatical. El método gramatical, ¿qué es lo que nos dice? Usemos las reglas del lenguaje, la semántica, la sintáctica, y vamos a llegar a la conclusión de que el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer. Si queremos modificar esa definición de matrimonio, no se lo puede hacer por vía de la interpretación o reconociendo el carácter vinculante de una opinión consultiva que no es un instrumento internacional, es solamente una interpretación de un tratado o de un instrumento convencional, más no un instrumento internacional. Por lo tanto, creo que la Corte Constitucional se sobrepasó, se extralimitó, invadió esferas de competencia de la Asamblea Nacional y además el proceso estuvo viciado desde un inicio. Me llamó a mí la atención que haya salido sorteado Ramiro Ávila como juez ponente en el primer caso de consulta de custodia, y me llamó también muchísimo la atención que además de eso, Ramiro Ávila no se haya excusado, a pesar de haber patrocinado una acción de protección a una pareja del mismo sexo. Entonces había un claro conflicto de intereses y había asumido una posición y no garantizaba imparcialidad al resolver la consulta de constitucionalidad. Por lo tanto, yo creo que el FADO nace deslegitimado, a pesar de que no hay recurso alguno para revertir esta decisión de la Corte. Sí hay que decir que está absolutamente deslegitimado el FADO. Esto se resuelve con una consulta popular, de ninguna manera. También me parece que es la estrategia equivocada de los grupos más conservadores que pretenden consultar al pueblo sobre los derechos de las minorías. Eso no se puede, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Hellman versus Uruguay, que no se puede poner en consideración del pueblo, de las mayorías, los derechos de un grupo poblacional minoritario. Entonces, ¿Cree que provocó la discusión una fractura de puntos de vista entre los 9 miembros de la Corte? ellos han dicho a la ciudadanía que están tomando las decisiones por unanimidad. Me parece que esa es una estrategia que han adoptado los 9 jueces, decirle a la ciudadanía que las decisiones se toman por consenso al interior. Eso no es así. Hay 2 grupos claramente diferenciados. Un grupo identificado por algún sector de colegas abogados como progresista y el otro sector identificado por otros colegas abogados como el conservador. Hernán Salgado, Teresa Núquez, Carmen Corral, Enrique Reía estarían del lado conservador, mientras que del lado progresista, entre comillas, porque no me gusta a mí ese calificativo, estarían Ramiro Ávila, Ali Lozada, Agustín Jalva, Carla Andrade y Daniela Salazar. Yo creo que más allá de Usted, doctor, ¿no les ubica a usted? ¿Se ubican ellos en esas dimensiones o estamos exagerando la nota? Porque todo el mundo va a decir que no es conservador. Claro, mucha gente los identificamos con, digamos, al menos el doctor Hernán Salgado, como un respetable constitucionalista identificado con la teoría positivista del derecho.
mientras que a Ramiro Ávila con la teoría neoconstitucionalista del derecho. Por un lado, Ramiro Ávila le apuesta a los jueces constitucionales que a juicio de él pueden inclusive alterar el texto constitucional, mientras que Hernán Salgado es en ese sentido un jurista que escriba el positivismo, por lo tanto irrespetuoso del texto constitucional y no y es respetuoso obviamente de las competencias de la Asamblea Nacional. A la Asamblea le corresponde reformar la Constitución y a la Corte Constitucional interpretar la Constitución. Eso es lo que ha dicho Hernán Salgado, cuestionando estas mutaciones arbitrarias, como él ha dicho, y el que se haya hecho uso y abuso de la interpretación en este caso. Yo adscribo totalmente al voto salvado del doctor Hernán Salgado, me parece que está muy bien argumentado, cita algunas fuentes doctrinales, jurisprudenciales, normativas, sobre todo explicando en qué consiste el control de constitucionalidad denominado concreto. ¿En qué consiste el control concreto de constitucionalidad? En confrontar dos disposiciones de distinto rango. En este caso una infraconstitucional, para que la ciudadanía comprenda, es la que está por debajo de la Constitución, en este caso el Código Civil, la Ley de Gestión de la Identidad, que contenían una definición del matrimonio tradicional, ¿no? Es la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. ¿Y qué es lo que ha hecho Ramiro Ávila? Decir que el matrimonio no es solamente la unión entre un hombre y una mujer, sino puede ser también la unión entre parejas del mismo sexo, porque así lo ha dicho la Corte Interamericana y no les corresponde más a los jueces que aplicar el control de convencionalidad. Eso definitivamente parte por un grave error. Él está reconociendo que la opinión consultiva es vinculante para el país. Yo le sugeriría al juez Ramiro Ávila que revise la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay dos opiniones consultivas, me parece que es la 3, la 15, que hablan claramente de que las opiniones consultivas tienen efectos jurídicos innegables, pero no pueden tener el mismo efecto que las sentencias de la Corte Interamericana. No es lo mismo una opinión consultiva que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo le exhorto a la Corte Constitucional a que reencauce su conducta, sus decisiones, hacia el respeto de los procedimientos y las competencias. Muy bien, doctor Saidán. Estamos muy conformes con su intervención. Eventualmente no somos quien para estar o no de acuerdo, pero respetamos, es una posición, vuelvo y repito, muy importante, trascendente, y que más o menos colinda con la exhibida por el respetable jurista doctor Hernán Salgado. Ahora, el doctor Salgado es tajante en dos temas, y esto le pregunta a nuestro invitado Fausto Lupera. Doctor, bienvenido, buenos días. Estoy también saludando al doctor Stalin Raza, que está ya en nuestro radio estudio. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Pero algo quería decirnos, doctor Lupera. No, yo primero agradecerle por la grata oportunidad a usted, a mi contertulio, el doctor Raza, y también a Salim allá en Loja. Muy grato y muy complacido de estar aquí en su invitación. Bueno, la verdad es que el doctor Hernán Salgado fue tajante en dos temas. Los fallos de la Corte son inamovibles, dice él. Los fallos de la Corte son inamovibles. No hay inamovibles en el mundo. Digamos, en la juridicidad y en las funciones de una Corte de la talla, obviamente, significativa e importante de la Corte, como que no permite otra opinión, una distinta. Ahí creo que tenemos para no coincidir ciudadanamente, aunque jurídicamente él puede tener su mérito, su valor. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede examinar lo que se le antoje de su antecesor, dice el doctor Hernán, pero sobre las decisiones que tomó no puede alterar absolutamente nada, ni una coma. ¿Qué dice usted? Bueno, yo primero digo que la Corte Constitucional nombrada es inconstitucional. Quiero partir para poder analizar
bajo dos aspectos, el de forma y el de fondo. El de fondo es la legalidad, si la Corte Constitucional actual fue nombrada realmente como debió haber sido nombrada. Y permítame, nosotros vivimos en un Estado ecuatoriano constitucional de derechos y justicia, es decir, no es una dictadura. Aquí se respeta la voluntad del pueblo y lo que dice la Constitución de la República. ¿Y qué ha dicho el pueblo? El pueblo lo dijo perfectamente en la consulta popular del 4 de febrero del año anterior, categóricamente en su pregunta número 3, y le decía: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde? Aquí es la parte fundamental, cuya designación le corresponde. Esto no le correspondía al Consejo de Participación Ciudadana transitorio para nombrar una Corte Constitucional. ¿Esto le existe claramente? ¿A quién? A ver, en la propia Constitución establece y dice, del 431, 32 y 33 de la Constitución, dice quienes nombran. Son 2 delegados del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 2 de Transparencia y Control Social. Pero no pueden ser destituidos por ellos mismos, lo dice la propia Constitución. Consecuentemente, el nombramiento de ellos es completamente inconstitucional. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de autoridad en este momento porque somos respetuosos de la Constitución y la norma constitucional en su artículo 424 y 426. El 426 establece que todas las autoridades y todas las personas estamos regulados y sobre todo someternos a lo que establece la Constitución. Aquí no me puede dejar mentir. Obligados así es, a remitirnos a la Constitución. Así es, puntualmente. Puntualmente. Y la todas Constitución, las personas, ¿qué dice? Perdone la insistencia. Dice, todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Aquí no me puede dejar que cualquier constitucionalista me puede decir que estoy yo tratando de especular algo. No, esto es. Y como estamos en un Estado constitucional de derechos, tenemos que respetar lo que dice la Constitución. Y también el 424. ¿Y si los hombres se equivocan? Bueno, por eso mismo estamos aquí las personas que nos hemos dado cuenta de que se cometieron errores para que eso no suceda, claro, y dejar sin efecto. ¿Por dónde va la rectificación? Sería la pregunta adecuada para usted. ¿Por dónde debería ir? Aquí al que le compete es un acto administrativo que tendría que hacer el Consejo de Participación Ciudadana actual y dejar sin efecto lo que hizo el transitorio. El transitorio tuvo muchísimos errores. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo ahora fueron errores cometidos por ellos. Pero aquí es la Constitución. Entonces, consecuentemente, todo lo actuado por la Constitución, por la Corte actual es nulo. Y yo le digo, cualquier estudiante de Derecho de primer año sabe, el 424 también establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Entonces, bajo estas circunstancias, no se cumplió el transitorio lo que el pueblo, el mandante le dijo que tiene que hacer. Y dicho sea de paso, también se arrogaron funciones porque también le dijo que sea dentro de los 6 primeros meses que haga. Y hubieron algunas instituciones que fueron, los máximos dirigentes fueron nombrados después de esos 6 meses. Es decir, se han cometido errores y esos errores estamos para repararlos, así como sucedió. Pero son errores de forma. No, son fondo. Es que es la Constitución. La Constitución es forma, la Constitución es fondo. No podemos decir, pues dejemos pasar porque ya se equivocaron. No, estamos todavía nosotros. Si alguien concibe una norma constitucional, un Congreso, una constituyente, un cuerpo colegiado solemne, digamos, con jerarquía y con representatividad ciudadana, ¿qué ocurre con los otros intentos de reformar un error? Se les pasó un error o un interés creado o forjado. Doctor Stalin Raza, usted, como quiere rectificar, tenga la bondad de explicar sobre qué sustentos usted plantearía una ratificación o rectificación del espíritu que
rinde homenaje el doctor Hernán Salgado, que dice que es inamovible y que tenemos que ser absolutamente respetuosos de la letra. Gracias, Gonzalo. Buenos días al doctor Lupera, buenos días a Salim, que nos escucha por la vía telefónica, y a los oyentes. A ver, yo quiero entender que la objeción que presenta el doctor Lupera es una objeción de origen. O sea, según el argumento que presenta el doctor Lupera, según quiero entender, y si no estoy en lo correcto que me corrija, es si la designación de los jueces de la Corte Constitucional está mal hecha, si los jueces están mal nombrados, todo lo que han hecho los jueces no sirve, no vale, y por tanto no. Esta sentencia, que es la que nos invita a dialogar hoy, que es la del matrimonio igualitario, tampoco está vigente porque los jueces no tendrían facultad, no tendrían jurisdicción porque no son jueces. Más o menos ese sería el argumento. Ya, yo quisiera decir sobre ese argumento más sobre las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, que tengo una opinión formada, pero creo que es más importante debatir ahora sobre los contenidos de esta sentencia. Si usted nos invita, al doctor Lupera y a mí, en otra ocasión para debatir con largura sobre las decisiones del Consejo de Participación y sobre el origen y la designación de la Corte. Usted pues dice, vamos al grano, ¿no? Pero lo que nos ocupa o nos debe ocupar. Pero sí quiero referirme, yo sí quiero aprovechar para referirme a algunas cosas que tienen que ver con las afirmaciones del doctor Salgado y con algunas del doctor Saidán. En cuanto a la incapacidad de impugnar los fallos de la Corte Constitucional, desde hace algunos años, desde hace algunos siglos acá, ya se ha considerado como un hecho real que decisiones infalibles no hay, ni las del Papa, ni la infalibilidad del Papa, peor de los jueces, por respetables que estos sean. Así que mecanismos para impugnar las decisiones, aunque sea del máximo órgano de control constitucional, existen. La jurisdicción, la literatura comparada nos habla de las decisiones arbitrarias, de las decisiones fraudulentas, así que mecanismos existen. Habrá que ver si esas decisiones adoptadas por la Corte reúnen estos requisitos para ser calificadas como arbitrarias o fraudulentas, y según eso enderezar mecanismos de impugnación. Y eso sirve tanto para las sentencias de todo orden de la Corte Constitucional, incluso para aquellas que han sido expedidas para blindar sus propios nombramientos. Pero esa es otra historia. Pero ninguno de ustedes está dando una señal a la audiencia de por dónde va el pensamiento y la rigurosidad en apoyar o no apoyar el matrimonio. Ya, a eso quisiera ir, solamente de manera brevísima para referirme a dos cosas de... Así es, totalmente. A dos cosas que ha dicho Salim. Yo estoy de acuerdo en que la Corte Constitucional ha exagerado en su capacidad interpretativa y se ha ido más allá de lo que podía haberse ido. ¿En qué parte se ha ido más Quiero allá? entender que este es un interés de los jueces de demostrar cuánta erudición y cuánto conocimiento jurídico tienen desde sus respectivas áreas, pero sí han ido más allá. Ahí donde los jueces dicen que no existe contradicción entre el artículo 67 de la Constitución y la opinión consultiva de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces se equivocan. Efectivamente existe contradicción. Y usted analiza los textos de ambas, y para esto también coincido con Salim, había que analizar, primero siempre hay que analizar el texto, y la interpretación gramatical es inescapable. Uno no puede decir blanco donde dice negro. Y la Constitución, en el artículo 67, define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Y eso es contrario a lo que dice la opinión consultiva. La opinión consultiva dice el matrimonio no necesariamente tiene que ser entre un hombre y una mujer, puede también ser entre parejas de distinto sexo. Entonces hay una contradicción. ¿Sí? Los jueces se esfuerzan en encontrar una compatibilidad, especialmente el juez Ávila, en encontrar una compatibilidad donde no hay, donde hay una contradicción. El juez Ali Lozada, en cambio, se esfuerza en su voto en decir que donde dice unión hombre y mujer, hay no una prohibición, sino una obligación de la Constitución en establecer el matrimonio igualitario para las parejas de distinto sexo. Y creo que ahí también la argumentación fracasa. A mí me parece que el caso es bastante más fácil de lo que los jueces se han planteado, de lo que han complejizado los jueces en sus fallos. Creo yo que frente a la contradicción que existe entre la Constitución del Ecuador y la opinión consultiva de la Corte Interamericana, prevalece la opinión consultiva de la Convención de la Corte Interamericana. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos hemos obligado
a respetar la Convención Americana y las facultades de la Corte Interamericana, que son dos, contenciosa y consultiva, nos vemos obligados a respetar sus estándares. Y voy a poner ejemplos para que esto no se haga tan abstracto. Claro. ¿Qué hubiera pasado si la mayoría hubiera sido diferente? Es decir, si los 5 votos habrían sido porque el matrimonio igualitario no se apruebe. Los señores que estaban como sujetos procesales en esa consulta de norma, las 2 parejas que estaban con los casos pendientes de resolverse en la Corte, lo que habrían hecho con la sentencia de la Corte es impugnarla e ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir que la Corte Constitucional del Ecuador violó la Convención y violó los estándares de derechos humanos de la propia Corte Interamericana. ¿Y qué habría terminado pasando? La Corte Interamericana de Derechos Humanos habría terminado condenando al Ecuador por incumplir lo que la Corte Interamericana ha dicho que significa la Convención Americana. Porque la Corte Interamericana le habría dicho al Ecuador más adelante, señores, ustedes en su Constitución están obligados a reformar el artículo que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque yo que soy el intérprete auténtico de la Convención, es decir, el único autorizado a decidir qué dice la Convención y qué dicen los derechos contenidos en la Convención, pienso en sentido contrario a su corte. Y cuando ustedes se obligaron a pertenecer a este sistema, se obligaron, entre otras cosas, a reformar aquellas normas de derecho interno que sean contrarias a la Convención. Entonces aquí no había necesidad de que los jueces hagan un panegírico acerca de si adhieren o no adhieren a las posiciones de los grupos pro vida, o si adhieren a las posiciones de los grupos favorables a los derechos de la comunidad LGBTI. Lo que había que decir es que aquí hay una contraposición de jerarquías normativas. Y en esto difiero con Salim, y seguramente con el doctor Salgado y con muchos colegas más. Las opiniones consultivas son vinculantes para todos los estados. Recordemos, me gusta hablar con ejemplos, recordemos cuando estábamos aquí sentados hablando sobre las medidas cautelares no dispuestas por la Corte Interamericana, sino por la Comisión Americana. La Comisión, en favor del señor asambleísta Clever Jiménez en esa época. ¿Sí? Ahí todos los constitucionalistas que opinábamos en sentido unánime decíamos, las medidas cautelares a favor del señor Jiménez son obligatorias para el Ecuador y tiene que acatarlas porque el Ecuador se comprometió a respetar todos los pronunciamientos, no solo los convenios, todos los pronunciamientos, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos más favorables, porque la Constitución del Ecuador establece una cosa que se llama cláusula abierta, más allá de si hay opinión consultiva, o hay sentencia de la Corte, o hay informe, o hay lo que quiera que sea. La Constitución del Ecuador ha dicho, cuando un instrumento internacional, cualquiera, tenga derechos más favorables, se aplicará eso por sobre la Constitución, porque desarrolla de mejor manera el contenido de los derechos. Artículo 11.7 de la Constitución establece esta cláusula abierta, incluso si no estuvieran en ningún instrumento internacional. Cuando el Ecuador establezca que hay un derecho que, aunque no esté nominado en ningún instrumento jurídico, es más favorable a la dignidad del ser humano, tiene que reconocerlo, porque así lo manda su propia Constitución. Y su propia Constitución remite al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces aquí la cosa era mucho más fácil y no había necesidad de rasgarse las vestiduras en los votos de los jueces, adhiriendo o no a una posición, militando o no a favor o en contra de una posición. El académico doctor Rodrigo Tenorio Ambrosi, que está en la línea telefónica aguardando definiciones ya mucho más concretas, él tiene la suya. Uno de los pilares que ha sostenido el cristianismo ha sido el matrimonio sacramental, destinado a justificar el dominio de la religión sobre el deseo personal en torno a prácticas y a goces sexuales. Vamos redondeando esto. Con este sacramento se acabó la poligamia y en teoría, solamente en teoría, todas las relaciones sexuales fuera del ámbito de la pareja sacramentada terminan. Posiblemente de esa manera la Iglesia creyó que había colocado una pica de Flandes. Una pica de Flandes, pues la constituyó en un elemento clave destinado a fortalecer su poder sobre los cristianos. Y entonces, sin el matrimonio eclesiástico y heterosexual,
se desbarataría, se destruiría no solo el tablero sacramental, sino el poder mismo de la Iglesia de Roma. Si bien la sexualidad también tiene como destino la procreación, es lo placentero la que mejor la define. La sexualidad es lo erótico y lo gozoso por excelencia, dice Rodrigo Tenorio. Y nadie ha estatuido la heterosexualidad que sea la única ruta hacia lo gozoso. Tratemos de explicarle, doctor. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la llamada. Sí, quiero insistir justamente en eso, en que la sexualidad es la estrategia más sublime que tenemos nosotros los humanos para llegar a lo placentero y a lo gozoso con el otro. La sexualidad es con el otro. Es cierto que la heterosexualidad... Perdón, con el otro de género, ¿verdad? Con el otro, en primer lugar con el otro. Así, con el otro. Claro, con el otro, no con uno mismo, sino con el otro. Porque la autosexualidad, el autoerotismo, que es legítimo también, no es lo que conduce fundamentalmente al goce con el otro, con el otro. Occidente se construye con el cristianismo. El cristianismo fue evolucionando y fue construyendo la heterosexualidad como la condición indispensable para el matrimonio y la procreación. Pero el cristianismo nunca habló de lo gozoso de la sexualidad. El cristianismo fue enemigo de hablar de lo placentero y de lo gozoso. Y consistió a sí misma en el elemento de la reproducción cristiana. O sea, hacer hijos para Dios. Y hijos para Dios, pero por supuesto, entre un hombre y una mujer se hacen hijos. Y ahí se quedó, y ahí elevó su gran edificio en torno a la sexualidad. Sin embargo, la sexualidad no está destinada únicamente a la reproducción. Y eso es lo que no quiso entender la Iglesia cristiana, ni siquiera ahora. Pese a que ya se ha hecho de la vista gorda ante el uso de los anticonceptivos contra los cuales peleó el siglo pasado, hoy ya no dice nada. Pero no está de acuerdo con los anticonceptivos porque para la Iglesia, absurdamente, la sexualidad es para la reproducción. Y eso no es cierto. Hemos evolucionado. La sexualidad está destinada a lo placentero y lo gozoso. Si es heterosexual, bien, por supuesto, es lo común, es la mayoría. Pero hay un grupo muy importante en el mundo cuya sexualidad no es heterosexual, sino homosexual. Y esa sexualidad también está destinada a lo placentero y a lo gozoso. Entonces... Doctor, ¿cómo afloró esta minoría? ¿Perdón? ¿Cómo afloró en el desarrollo de la humanidad o de las manifestaciones de los hombres y de las mujeres esta, llamémosle, no circunstancia más o menos ordinaria? Apareció la homosexualidad desde siempre. ¿Por qué circunstancias y cómo nosotros debemos respetar esa tendencia, esa creencia o esa condición psicobiológica? Exactamente, la sexualidad es biológica en primer lugar. Y ahí, en la construcción biológica de la sexualidad, no siempre está organizada de tal manera la biología que haga unos genes absolutamente de hombre o absolutamente de mujer. Y en segundo lugar, bueno, está la construcción social y personal de la sexualidad. Si nosotros vamos a la historia romana, la homosexualidad en tiempo de los romanos y en tiempo de los griegos era común y corriente. Se aceptaba al homosexual. Algunos de los emperadores romanos fueron homosexuales, pero tenían sus esposas, porque tenían que tener herederos, etcétera. Pero también tenían sus amantes.
Basta leer algunos libros de la literatura del siglo pasado, de finales del siglo pasado. Margarita Yourcenar, por ejemplo. La Iglesia Católica cree y sigue creyendo que el matrimonio es no para el goce, no para convivir, no para apoyarse, sino para hacer hijos a Dios. Y la Iglesia está pensando exactamente como en el siglo II. Y entonces ha evolucionado el mundo y tenemos que dar cara a la diversidad y respetar la diversidad y hacer que esa diversidad sea parte de la vida cotidiana. Hay otros problemas que la sociedad no sé cómo vaya a resolver, que es, por ejemplo, si una pareja homosexual puede adoptar un hijo. Ahora no lo puede hacer porque está prohibido por la ley. Pero, bueno, ya evolucionará la ley, ¿no? Yo conozco profesionalmente pacientes, personas que tienen una vida homosexual luego de haber sido casados y tener un hijo, por ejemplo, y el hijo vive ahí. Es problemático. No negamos la problemática. Hay que resolver esa problemática, pero no la vamos a resolver negándola y prohibiéndola. A ver, pero la heterosexualidad no es la única ruta, dice usted mismo, hacia lo gozoso. Por supuesto que no, pues. Claro. La heterosexualidad es una de las rutas, quizás la más común, pero no es la única. Existe la homosexualidad como una ruta a lo placentero y lo gozoso. Y hay que respetar esa ruta. ¿Y cómo hay que respetar esa ruta? Digamos, si es que hay una familia formada entre hombre y mujer, una familia, hombre-mujer, puede haber también una familia hombre-hombre, mujer-mujer, una primera interrogante, y son una familia. Adoptan un chico y construyen una familia. Entonces, ahí está la parte complicada. Sí. Yo quiero que le escuche al doctor Fausto Lupera, un jurista que hemos invitado, a ver si tiene otro punto de vista mucho más contundente y claro. ¿Por dónde camina usted? No le digo en la práctica personal, sino por dónde camina en la escuela de principios y valores que usted respeta y que usted seguramente se opone a otras maneras de asimilar, digamos, esta discusión. Sí, totalmente. Todo eso es contra natura, y cuando les escucho decir que nosotros que debemos evolucionar, yo más bien diría que hemos involucionado, porque existió, bien lo dijo, Sodoma y Gomorra en la época de los emperadores. Allá miren ustedes cómo la raza humana ha ido perdiendo completamente, ¿no?, todo tipo de valores y principios. Y a mí me preocupa, ¿qué va a suceder en el futuro con la raza humana? Si no se van a reproducir, si ahora, miren, en un tiempo tan corto, porque hasta el 97 era totalmente prohibida la homosexualidad, y en este lapso de tiempo han salido muchísimos del closet, y al salir del closet vemos que son bastantes las personas, que yo nunca había pensado que gente que normalmente lo veía. En la misma iglesia hay un universo gigantesco. ¿Y qué va a suceder? Va a comenzar a desaparecer la raza humana, porque ya no ve la reproducción. Doctor? Porque el engendro es solamente entre hombre y mujer. Hombre, mujer. Está bien el placer sexual, pero eso no va a permitir que continúe la procreación de la raza humana, y en un momento determinado va a comenzar a desaparecer. Eso llaman evolución. Yo más bien diría que eso es involución. De manera que yo no estoy de acuerdo. Está bien, yo soy respetuoso de lo que establece la Constitución de derechos, pero derechos entre ellos, y eso es un problema de ellos. Pero no creo, y bajo ninguna circunstancia, permitir que la Corte Constitucional reforme la Constitución, porque lo han reformado el artículo 67, inciso segundo, porque ahora permiten y dicen que pueden unirse las dos personas, pero no pueden ir al matrimonio igualitario, porque eso está establecido en la Constitución, artículo 67, inciso segundo, en donde el matrimonio es entre hombre y mujer. Yo le digo, respeto perfectamente bien el derecho que tienen todas las personas de hacer con su cuerpo lo que quiera,
pero no podemos nosotros involucrar a la sociedad ni al Estado en un asunto de carácter netamente privado. Y aquí sí mi crítica total a la violación total de la Constitución por parte de la Corte Constitucional y arrogarse funciones. Miren ustedes que estos son juez y parte, y estos vicios vienen desde la Constitución de Montecristi. Yo fui asambleísta constituyente y claro, yo me opuse totalmente a esta Constitución porque dieron una cantidad de privilegios a la Corte Constitucional. Mire que en la Constitución del 98, en el artículo 130, numeral 4, quienes interpretan la Constitución es el Congreso, pero aquí ellos hacen la Constitución, interpretan la Constitución y nadie le dice absolutamente nada. Yo no le escuché al doctor Raza que me dijo, bueno, discutamos en una próxima oportunidad sobre la conveniencia o no, o el caso de que desaparezca la Corte Constitucional. Pero no me ha dicho que yo estoy equivocado en los asuntos de la Constitución que él ha enumerado. La Constitución es la máxima y hay que respetarle. Y no lo han respetado, lo que establece totalmente sus artículos cuando la Constitución no puede ser cambiada ni puede ser variada absolutamente por nadie, sino que dentro de un proceso normal que la propia Constitución establece. Nos vamos a un referéndum o lo hace la Asamblea con las 2/3 partes. Pero o nos vamos a una consulta popular y en ese caso sí se puede hacer porque es de derechos. Solo si fuese de estructura del Estado tendríamos que ir hacia una asamblea constituyente. De manera que aquí la gente dice y hace, pero no conoce o no respeta lo que establece la Constitución. Y en el caso concreto de la Corte Constitucional, realmente es preocupante porque se arrogan funciones que nadie, absolutamente nadie les dio, de que ellos pueden cambiar la Constitución a la manera y al gusto como ellos han querido. De manera que sí me preocupa. Primero porque estamos ante un asunto totalmente contra natura, ¿no? Los derechos de ellos los respeto, pero no los acepto en cuanto vengan ya disposiciones legales que nosotros los ecuatorianos tendríamos que respetarla. Pero el doctor Rodrigo Tenorio asegura que la sexualidad es lo erótico, lo gozoso por excelencia, y nadie ha estatuido que la heterosexualidad sea la única ruta hacia lo gozoso. Eso les digo, tienen derechos, ellos de la forma como quieran ellos satisfacer sus necesidades biológicas, pero vamos a asuntos mucho más fundamentales e importantes, como es el interés superior del niño. Y nadie piense que están hablando del interés. Y de la sobrevivencia de la humanidad. La supervivencia de la humanidad, por supuesto. Están hablando de derechos. Sí, está bien, son derechos de ellos. Pero ¿quién habla del derecho superior del niño de tener padre y madre? ¿Qué van a saber ellos quién es el padre y quién es la madre? Así cuando dice ellos quieren, porque cuando ellos quieren llegar. Así es. Cuando ellos piden el biberón, les reclaman y dicen, ¿cuál de ustedes es la mamá? Es mi mamá. Es que lo que ellos quieren llegar es a eso, porque si hablan de evolución, como les es como una broma esto. Así es. Mire, Gonzalo. Hablan de evolución. Permítame solo concluir, mi querido doctor. Hablan de evolución. ¿Y qué tipo de evolución van a tener cuando hemos perdido principios y valores y que los hijos no sepan realmente a cuál de ellos le duele, los ovarios o la próstata? Entonces son cosas realmente contra natura que no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia aceptar esto. Ya le digo, seamos condescendientes, aceptemos los derechos, pero jamás pensar que vamos a aceptar el matrimonio igualitario porque esto es el primer paso. Ellos quieren llegar a la adopción. Cosa que, como le digo, el interés superior del niño no podemos bajo ninguna circunstancia permitir que estas cosas sigan proliferando en base o a pretexto de que debemos nosotros evolucionar, cuando en definitiva lo que hemos hecho es involucionar. Stalin Raza y luego Rodrigo Tenorio, le molestamos nuevamente. Para doctor. darle un poco de profundidad al tema como se merece, es una mala estrategia derivar hacia otros problemas conexos. Cuando llegue el tema de la adopción veremos. En la adopción la Constitución es mucho más específica. En la adopción no existe un estándar de la Corte Interamericana. Entonces, me parece que ese es un tema que hay que verlo cuando llegue. Ahora, sobre este asunto, la opinión del doctor Lupera sobre que es o no contra natura algo, la opinión del doctor Tenorio sobre las formas en las que él aprecia el erotismo, desde la psicología, las formas en las que los sacerdotes han elegido hacer un voto de castidad y han elegido el celibato, se han obligado al celibato y por tanto a la imposibilidad de mantener relaciones sexuales. ¿No? Entonces, todas esas posiciones son respetabilísimas, pero son personales y pertenecen al ámbito de la moral privada. Le voy a poner otro ejemplo para seguir hablando en el ámbito de los ejemplos. Podría ser que una persona considere que es contra natura, que está muy mal y
tenga la preferencia de no relacionarse con parejas de otra raza. Alguien podría decir, yo no me relaciono con negros y nunca me casaría con negros, o viceversa, un negro podría decir, nunca me casaría con un blanco o con un indio o con un asiático. Y eso pertenece a la moral privada y a la elección personal. Lo que no estaría bien, bajo ningún concepto, es que una norma de la Constitución establezca una prohibición de que se casen parejas interraciales. O establezca una prohibición de que se casen parejas de distintos segmentos económicos. Que está prohibido que se casen un blanco y un negro. Que está prohibido que se casen un rico y un pobre, y una pobre. Entonces, cuando uno hace estas exclusiones, está discriminando. Y un estándar internacional de derechos humanos, recogido también por la Constitución, es que no se puede discriminar a nadie, ni por su origen económico, ni por su raza, y también dice en la Constitución nuestra, ni por su preferencia sexual. Entonces, lo único que se está haciendo acá es abriendo una institución civil, laica, porque el matrimonio es civil y es laico desde el año 1903. Han pasado 116 años y recién estamos dándole un alcance a esta institución civil y laica. Dejó de ser eminentemente sacramental. Los que quieren casarse por la iglesia tienen que cumplir con el credo católico, religioso o musulmán o lo que quiera que sea para casarse. Pero si el Estado reconoce como una institución laica, civil al matrimonio, no puede hacer exclusiones basadas en razones de raza, de religión, de identidad sexual, ni de exclusiones de tipo económico. Entonces después ya quedará en el fuero de cada uno saber qué elecciones tiene. Esto de la amenaza a la supervivencia de la especie humana también es un argumento fatalista extremo. La especie humana no necesita que nosotros le precautelemos, porque la mayoría de las personas deciden mantener relaciones heterosexuales con propósitos reproductivos. Pero de ahí a que nosotros prohibamos que las parejas se junten, aunque sea entre hombre y mujer, con fines de no tener hijos, no tiene sentido. Es una elección personal. Entonces, la especie nuestra no necesita que nosotros hagamos ese argumento para poder limitar la posibilidad de que parejas del mismo sexo, que además no son mayoritarias, son minoritarias, pero son igualmente, aunque minoritarias, aunque hubiera uno, aunque hubieran dos, sus derechos tienen que respetarse y no están sometidos a la voluntad de las mayorías. Por eso es que no puede hacerse una consulta popular. Porque usted no puede, por consulta popular, aunque el 100% de la población en el Ecuador opinemos, por ejemplo, que estamos de acuerdo en que regrese la pena de muerte, o seamos favorables a la castración química de los violadores, como se oía recientemente, o podamos ser favorables en el 100% a que retorne la esclavitud, no por eso es lícito, es constitucional y es afín a los derechos humanos que retornemos a la esclavitud, que retornemos a la pena de muerte o que hagamos castración química de gente acusada de delitos. Perdón, el doctor Raza dijo que vamos a hablar de algo profundo. Me sigue lucubrando cosas que no vienen al caso. No, yo estoy haciendo comparaciones de cómo se puede o no se puede restringir derechos. Y este es un derecho. El matrimonio es un derecho. Y dígame, la pregunta que le hice, ¿y el derecho superior del niño? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo que tiene que ver? Estamos hablando de parejas del matrimonio de parejas del el niño necesita tener un padre y una madre. ¿Cómo que no tiene que ver? Si hay niños, una criatura que crecen con un solo padre. Hay niños cuyos padres han migrado y que viven con los abuelos. Pero no induciendo al niño y queriendo ahora, a la edad de 7 años, comenzar a reconociendo que existen esas realidades. No, a ellos que no están todavía en su plena capacidad para discernir, ya les están obligando y llevándolos hacia... Nadie les está obligando a nada. El ejemplo que con que se casen dos personas, de que se casen dos personas, perdóneme, doctor Luper, pero de que se casen dos personas, no se sigue pero no puede que haya protección al menor. Yo no sé, pero cuando se hable de la adopción, se hablará de la cuando adopción. Nosotros éramos niños, imagínense ustedes la impresión, el impacto que tendríamos ver que mis padres, ¿no?,
son dos hombres o dos mujeres, y no tengo yo lo que realmente constituye la familia, y el Estado tiene que proteger a la familia. Según su muy particular y respetable percepción. No. Pero hay familias, y esta es la constatación si usted consulta empírica. a todos los ecuatorianos, Esta usted se va a dar cuenta cómo pensamos los ecuatorianos que somos racionales. Sí. Bueno, entonces y el yo resto, no estoy diciendo que usted sea el resto de irracional. gente es irracional. No, entonces. no, pero que concebimos lo que es el concepto de familia, que eso es importante. Sí, pero no la perdamos familia, ese concepto. resulta que la Desde familia esta no tiene un solo Constitución de concepto. Montecristi, donde vino todos estos El privilegios doctor, y derechos, el es doctor cuando venimos Tenorio los estados. Ambrosi Pero la familia, menciona la familia no tiene un solo que concepto. la Hay sexualidad familias de una sola persona, de abuelos que crían a nietos. tiene como destino la procreación. Repito, Rodrigo dice, si bien la sexualidad también tiene como destino la procreación, es lo placentero lo que mejor la define. La sexualidad es lo erótico y lo gozoso por excelencia. ¿Para qué nos sirve este comentario suyo, doctor? Mire, Gonzalo, se están saliendo por las casillas. ramas. O sea, irse por las ramas es hablar solamente de la reproducción y de la paternidad y de la maternidad. Eso es una parte. Pero es un elemento fundamental, pues. Pero es una parte. Sí. Pero mire, las parejas tienen 1, 2 hijos en la contemporaneidad. Su vida sexual se ha reducido a hacer 2 hijos. Nada más, o 1 hijo. Y muchas parejas actualmente deciden no tener hijos. ¿Con eso qué quiere decirnos, doctor? La reproducción no es el destino primero de la sexualidad. Ahí está el Porque de lo punto. contrario, entonces, las mujeres tendrían todos los hijos que pueden tener en cada una de las relaciones sexuales que tienen con su pareja. No es así. El destino fundamental de la sexualidad es lo erótico. Pero antes las parejas tenían 15, 20 hijos sin ningún problema. No tenían el límite que ahora las circunstancias de la inequidad económica, en fin. Sí, había. Es que desgraciadamente antiguamente no existieron los métodos que tenemos en la actualidad para controlar la fecundidad. Antiguamente, Gonzalo y sus ilustres contertulios, antiguamente existía el coitus interruptus, es decir, el hombre se retiraba violentamente de la mujer el rato de la eyaculación. Se llamaba coitus interruptus. Y ese coitus interruptus fue criticado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica condenó el coitus interruptus, porque la Iglesia nunca pensó que la sexualidad estaba dirigida, orientada fundamentalmente a lo placentero y lo gozoso, y también a la reproducción. Si nosotros, los hombres y mujeres, tuviésemos cada relación para tener hijos, entonces el planeta se llenaría de hijos y de hijos. ¿Cómo sobrevivimos? Una de las grandes cosas que hizo el siglo XX fue la producción de los preservativos y de los anticonceptivos. Y la Iglesia Católica al comienzo puso el grito en el cielo y después se calló. Y tenía que callarse porque realmente reflexionó que no podía seguir esto. Y le quiero decir algo a su contertulio. La sexualidad no es un acto de la naturaleza. La sexualidad humana es un acto de la cultura humana. Cultural, no natural. Híjoles. Natural es la sexualidad de los animales. Esa es natural, instintual. Nosotros no. Nuestra cultura nuestra sexualidad es eminentemente cultural, con principios, con normas, con respetos, con deseos, con placeres, con goces. Discuta esto, doctor Lupera. Para ver, mi estimado doctor ahí está diciendo cómo que ahora quién es el papá y quién es la mamá. A ver, yo le digo que la sexualidad es natural en el ser humano. Por eso es que hay la necesidad del sexo. Y el animal, mire ustedes, ya que lo topa el caso de los animales, hasta los animales tienen un instinto y ese instinto escogen el olfato, al menos el caso del perro, 37 veces más poderoso que el hombre. Escoge una hembra y no escoge pues al perro mismo. Por el olfato ya sabe cuando está la perra pues en el momento de poder aparear y el perro lo escoge. Pero mire si hasta el instinto del perro es natural.
el sexo del hombre es natural, es biológico, y no podemos ir nosotros con algo que ya es parte de la naturaleza del hombre. De manera que, mire, hay conceptos y criterios, yo lo respeto lo que dicen, por supuesto, porque tienen de sus argumentos, pero no nos convencen esos argumentos. La ruta de lo gozoso, ¿en qué digamos, qué fuerza tiene en toda esta ingeniería de instintos o como se llame? La sexualidad no es instintual. La sexualidad humana es, cuando es instintual, entonces viene la violación. Claro. Ahí es instintual. Ahí el hombre quiere una mujer y es la primera que aparece. El abuso con los la abusa. Niñas. Pero nuestra sexualidad adulta es cultural. Nos conquistamos una mujer, la enamoramos, nos enamoran a los hombres. Hacemos el amor. Los animales no hacen el amor, tienen un acto sexual natural, puro. Nosotros hacemos el amor. Y eso es lo que el doctor no está tomando en cuenta. Y esa diferencia, ¿para qué nos sirve a los humanos? Chusa, con eso hemos hecho la cultura, Gonzalo. Correcto. Si no hubiese sido así, no tendríamos la cultura. Este rato estaríamos hablando quién sabe de qué, del hombre del cromazón. Gracias al control de la sexualidad, el hombre evolucionó, porque controló la sexualidad de una u otra manera. Y hemos evolucionado y seguimos. ¿Cuánto es el desarrollo inmenso del siglo XX y de lo que vivimos del siglo XXI? Por el control de la fecundidad. La Iglesia Católica, tan opuesta al desarrollo, tuvo que finalmente ceder, porque se dio cuenta de que realmente nuestra sexualidad, en primer lugar, no es natural, no es la del perro y el gato, por favor. Hacemos niños y niñas y les educamos y les respetamos y les decimos cuándo pueden tener relaciones, cuándo no pueden tener. Y hemos invertido millones de dólares para educar a los niños y para crear métodos anticonceptivos. Eso es cultura. No es naturaleza. Pasa por la estética incluso. Perdóneme, aquí solamente valdría la pena aclararle que es una naturaleza educada, porque somos nosotros personas racionales, somos nosotros personas, en el caso, dependiendo también del nivel cultural y de la región que sea, pero es parte de la naturaleza y eso es la cultura que nosotros los hombres y nos diferenciamos de los animales porque somos racionales. Eso es importante. Yo no estoy discutiendo con la persona que está al teléfono de si es o no es. El doctor, el académico Tenorio. El académico, con todo respeto al académico Tenorio, pero yo no estoy discutiendo el criterio que él tiene. Yo lo único que le digo es que los animales saben ya escoger la pareja. Los humanos estamos en esa controversia de que si queremos del mismo sexo o no. Entonces, miren ustedes, hasta el instinto ya le determina lo que es hembra o macho. Y en el ser humano, con educación, información y capacitación que tenemos, debemos también nosotros discernir. Ahora, que tienen placeres y gustos, bueno, los respetamos, pero eso también es parte de la cultura. A ver, sí, pero a ver, dos cositas aquí. Y lo primero, Stalin Raza. El argumento naturalista, de hecho, es el argumento más débil. ¿Por qué razón? Porque existen, por ejemplo, si ustedes van a ver la biología, con un poquito más de profundidad, se van a dar cuenta que existen especies que son homosexuales, que no se reproducen nunca. Existen especies que son asexuadas. Existen especies de peces, no sé si esto lo conocía el doctor Lupera, existen especies de peces que siendo macho y macho, hembra y hembra, cuando se necesita la procreación para la perpetuación de la especie, mutan de sexo. Cambian. Si solamente existen un cardumen machos, un grupo de los machos se convierten en hembras o viceversa. Entonces el argumento naturalista es bien complicado, porque la naturaleza no funciona como a nosotros nos gustaría. Y en eso coincido con el doctor Lupera. Los instintos se van educando. Por eso nos contenemos de nuestros instintos básicos y primarios. Por eso no andamos apedreando a la gente cuando no piensa igual que nosotros, sino que debatimos, dialogamos. Somos capaces de limitar nuestras libertades, nuestras preferencias éticas, estéticas, morales,
en beneficio de una sociedad plural y democrática. Pero Y la precisamente biología por eso, tiene lógica. sí, por supuesto. Pero la biología no funciona solamente de la manera parcial en la que la vemos. Funciona también de estas otras maneras, bien caprichosas. Usted las llama Sí, caprichosas. sí, por supuesto, porque la ciencia está encontrando que hay estas formas. ¿No son naturales? Son naturales, pues, si así funcionan. Si hay peces que siendo machos se convierten en hembras para permitir que exista una procreación de la especie, entonces eso no está con el canon que nosotros entendemos binario entre hombre y mujer, macho hembra, ¿sí? Por eso el argumento biológico y naturalista no es el mejor argumento. Sí lo es el argumento de aquella relación, de aquella continuidad entre naturaleza y cultura. Precisamente por eso es que tenemos que ser abiertos y aceptar esta construcción cultural, esta sí, que es la de los derechos, para no andar asesinando ni desacreditando, ni llamando a levantamientos, ni llamando al odio, ni llamando a las movilizaciones, ni al terrorismo, cuando no piensan igual que nosotros. O sea, cuando yo no soy musulmán, yo no acepto que el musulmán que no piensa igual que yo me catalogue como infiel y venga y se explote con un chaleco antibalas. No es cierto, Le pido que viene el tolerancia. cataclismo. Le pido tolerancia. La tolerancia es una construcción cultural. La misma tolerancia que le pido al musulmán para que no venga y se explote con un chaleco, el musulmán radical, quiero decir, aquel fanático, ¿no? No a todos los musulmanes. Que le pido que no se venga a explotar con un chaleco porque yo pienso distinto, le pido también a la persona que no piense distinto. Okay. Yo mismo pienso distinto a los grupos LGTBI. Mis preferencias son distintas. Pero eso no quiere decir que yo vaya a imponer mis preferencias sobre sus derechos a mantener una pareja. Hijos no van a poder tener, pues biológicamente es imposible. Adopción. La adopción habrá que analizarse en el momento en el que se discuta la adopción. La Constitución en eso es mucho más restrictiva. Los estándares internacionales de derechos humanos en eso son mucho menos pacíficos. Habrá que discutir cuando venga eso. Pero de ahí a negar la posibilidad de que una institución civil como el matrimonio sea abierta a otro tipo de preferencias y a otro tipo de personas, significa no tener tolerancia. ¿Por qué Ahora, dice usted? Más allá de eso, perdón, si con esto concluyo esta partecita, más allá de eso, a pesar de que, como se notará, yo estoy de acuerdo con el sentido de la decisión de la Corte Constitucional, creo precisamente por estas razones que estamos hablando que los jueces no necesitaban ir tan hacia allá. Porque si fueron tan hacia allá, estaban obligados, y ahí yo voy a reconocer algo, estaban obligados a dar mucho más profundidad y mucho más crédito a los argumentos de los grupos pro vida. O sea, si yo quiero cuestionar que la opción de la preferencia de los grupos católicos es la que me parece como juez que es la más apropiada, tengo que cuestionarla con razones. Y en los votos, tanto de mayoría como de minoría, la sensación que a mí me queda es que se ha hecho de ellos un muñeco de paja. Se ha desacreditado muy rápido los argumentos de la Iglesia, de los grupos pro vida, sin dar buenas razones que me parece que existen en el debate académico. Por eso creo que no era necesario abrir para tanto. Lo único que había que constatar acá es que una norma de la Constitución que establece una prohibición, que dice el matrimonio es una unión entre hombre y mujer y por tanto establece implícitamente la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, sea compatible con los derechos humanos internacionales que nos hemos obligado a respetar. Si no es compatible, hay que preferir los derechos humanos internacionales que nos hemos obligado a respetar. Hasta ahí tenía que llegar la Corte. Veo que el doctor Raza me da la razón. Se ha violado la Constitución en el artículo 67 porque no lo respetaron. Se arrogó funciones la Corte Constitucional que no las tenía. Y la otro, el aspecto que queda pendiente es la nulidad total de lo actuado por la Corte. Y no solo en esto, sino en muchísimos casos de que no es constitucional ese nombramiento de la Corte. De manera que ahí no hay discusión, pienso yo, que todos los estudiantes de Derecho se darán cuenta con los enunciados que le he dado yo de la Constitución, del cual no podían haber sido nombrados esa Corte Constitucional por parte del interinazgo del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, a ver, la Corte sí podía hacer eso, no es que se ha arrogado funciones. A ver, hay un principio... Perdone, doctor, en beneficio de mi radio audiencia. El 67 de la Constitución Política dice... Inciso segundo. El segundo. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará en el libre
se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. La definición está completa, doctor. Clarísima. A ver, claro, cuando usted define, dice, los cuadrados son figuras geométricas que tienen 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, no está comprendiendo en el grupo de los cuadrados a los triángulos ni a los trapecios. Está clarísimo. ¿Usted qué opina, doctor? No es cuadrado un triángulo. No es cuadrado un trapecio. Por eso. Ok, pero otra cosa es decir, ¿es correcto que se considere que solo los cuadrados son figuras geométricas? No, no es correcto. Porque también son figuras geométricas los trapecios y los triángulos. Sí. Lo que nos dice la Constitución es, los cuadrados son las figuras de 4 lados con 4 ángulos rectos. Lo que nos dice la Corte Interamericana, los estándares, es figuras geométricas no solo son los cuadrados, también son los triángulos y también los trapecios. ¿Cómo queda el doctor Lupera? Mire, el ejemplo no le veo que viene al caso, porque aquí está clara. Y la Constitución no se puede interpretar. Nosotros no la podemos. Ahora la interpreta la Corte Constitucional. La Constitución es clara y dice eso. Y eso es lo que hay que respetar. Que pongamos cualquier tipo de ejemplos para confundirnos un poco, perfecto. Pero que esa no es la realidad. Y la Constitución reflexiona, ¿no? Así es, se violó completamente la Constitución. Arrogación de funciones que no podía reformar la Constitución. Interpretar sí, porque esa fue lo que se le dio en Montecristi. Y dicho sea de paso, la Corte Constitucional es realmente peligrosa y fue totalmente preparada por el gobierno anterior. Yo ya les he dado una cantidad de ejemplos de todas las funciones que se le dio a la Corte Constitucional. Primero, haberle dado el 4º ratio como abogados que somos, haber permitido que ellos lleguen a algo que sale del contexto de lo legal. Y la Corte Constitucional tiene esas facultades y funciones dadas por Montecristi, la acción extraordinaria de protección, y llega todo para resolver. Eso ya lo manejó el gobierno anterior y eso lo hicieron en Montecristi, dándole todos estos privilegios. Imagínense que la propia Corte Constitucional interprete a la Constitución cuando les di el caso específico de la Constitución del 98, en el artículo 130, numeral 4, era el Congreso quien interpretaba la Constitución. Ahora no, son juez y parte. Sí, a ver, aquí hay una parte muy importante que... Solamente, para no dejar pasar esto, solamente Gonzalo, con su veña. Usted Desde sabe luego. que yo no suelo interrumpir a los tranquilo, doctor. pero a veces hay cosas Tiene que quiero todo aclarar. el derecho. A ver, que las Cortes Constitucionales, los tribunales constitucionales, los jueces en último de los casos, interpreten la Constitución, no es una novedad, no es una cosa curiosa solo del Ecuador. O sea, esto existe en el mundo anglosajón desde siempre. Sí. Y en el mundo europeo continental, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial. Que la interpretación del derecho se haga no solamente con la letra de la ley, no existe, no es una novedad del Ecuador. O sea, ¿cómo creen ustedes que fue posible juzgar a los jerarcas nazis en Nuremberg? No había ley. Es más, había unas leyes que les garantizaban impunidad. No había ley. No vivían en Estado de Derecho. No había ahí. tribunales. Pero miren, eso era... No, pero lo que estoy hablando yo es lo que hicieron los aliados después. Construyeron este sistema y dijeron, es lícito que interpretemos que cuando las leyes, las letras de los textos son manifiestamente injustos, arbitrarios, no tienen que tener valor, no deben ser tenidos en cuenta. Pero eso no sucede en democracia, las solamente para aclararle. Desde ahí, las Cortes Constitucionales... Es un principio fascista, ¿no? Pero desde ahí los tribunales constitucionales interpretan la Constitución. 70 años llevamos que los tribunales constitucionales y las Cortes Constitucionales interpreten la Constitución. No solamente los legisladores. Esto es viejo y antiguo. En la mayor parte de países es el Congreso que interpreta la Constitución. No es verdad. Sí, en la mayor parte. No, le voy a dar ejemplos. Le voy a dar ejemplos. En Estados Unidos, quien interpreta la Constitución es la Corte. En Alemania, quien interpreta la Constitución es el Tribunal Constitucional Federal. En España, quien interpreta la Constitución es el Tribunal Constitucional. Y a nadie se le ha ocurrido decir que son estados bárbaros. El señor canciller llegó a los estudios de la cadena Democracia. Pero yo quiero que tenga la bondad, doctor Tenorio, de explicarnos este pensamiento que resume su opinión. Si bien, dice usted, la sexualidad también tiene como destino la procreación, es lo placentero lo que mejor la define. Es lo placentero o el placer la que mejor la define. La sexualidad es lo erótico
y lo gozoso por excelencia. Y nadie, escúcheseme bien, y nadie, dice el doctor, ha estatuido que la heterosexualidad sea la única ruta hacia lo gozoso. Explíquenos esto, doctor. Claro que está extremadamente nítido, pero ¿qué connotación tiene este párrafo? Gonzalo, quiero comenzar con lo que leyeron del artículo X de la Constitución, de que el matrimonio es una relación para vivir juntos. No, ese artículo que leyó uno de los invitados no dice que es para la procreación el matrimonio. En ninguna parte. Que lea el doctor Lupera o la otra persona, no dice. El matrimonio es para vivir juntos, y vivir juntos es para compartir la sexualidad, compartir lo placentero y gozoso. Que eso sea entre un hombre y una mujer. O sea, entre mujer, hombre, pero es gozoso. Pues sí. Claro, es inequívoco. Es eso. Es para vivir juntos el matrimonio. El matrimonio no es para compartir. La Constitución. La Constitución no dice que el matrimonio es el único destino para hacer hijos en el país. Eso no dice. Y entonces, ¿en dónde queda la procreación? La procreación queda en el derecho y en los deseos de las personas. Si un hombre y una mujer se casan hoy día, ellos deciden tener o no tener hijos y cuántos hijos tener. Antiguamente la iglesia decía todos los hijos que Dios mande, pero Dios no manda los hijos los hacemos nosotros. Entonces, lo que le quiero decir al doctor, que está en contra, es la sexualidad está en el orden de lo placentero. No tenemos por qué deteriorar el principio de que lo placentero es el eje de nuestra existencia. Y yo trabajo en aquello que me da placer. Me gusta hacer mi trabajo. Yo como aquello que me gusta, no lo que no me gusta. Yo me visto como yo quiero, como a mí me gusta, no como le gusta al otro. Y no me visto como el otro quisiera porque no me gusta. Complicado lo que usted dice. Fausto Lupera. Bueno, el matrimonio viene de matriz y es justamente para engendrar. No es solamente para el placer, porque se une una pareja para tener su satisfacción. Es lo que dice la iglesia, inclusive. Y es que es lo normal, o sea, nosotros cuando nos unimos con alguien es porque nos gusta esa persona, somos educados, le cortejamos a la mujer y todo, pero lo otro... La procreación es el seguro de vida de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, porque estamos nosotros manteniendo a la raza humana. Y lo otro, porque si les permiten ahora la unión libre, vayan a la unión libre tranquilos y nadie les dice absolutamente nada. Pero no confundan lo que dice el 67 en el inciso segundo, que es hombre y mujer. Y lo otro, tienen derechos, sí, pero pueden unirse tranquilamente si es para proteger jurídicamente de todos los bienes que tiene el uno, bienes que tiene el otro, si lo juntan, no, eso es otra cosa. Y quizás por eso estarán buscando una protección, para eso está la unión libre. Pero el matrimonio de matriz es para procrear, es para tener hijos. Que no tengan hijos, y miren, hay hasta el caso de que no pueden tener hijos y hay la fecundación artificial y todo, pero buscan justamente para poder crear y procrear a la humanidad. ¿Qué les parece si hagamos al revés más bien? O sea, como el matrimonio solamente es, o solamente debería ser lo que el doctor Lupera dice, entonces como hay otras personas que entienden el matrimonio de otras maneras, ¿por qué no le quitamos al matrimonio de la ley civil? Le dejamos solamente para el tema confesional, eclesiástico, lo que quiera que sea. Y derechos y obligaciones que tienen, ¿a dónde va la parte jurídica? Y mejor que todos tengamos unión libre. Si solamente el problema civil es la unión patrimonial. No, mejor, ¿usted estaría de acuerdo, doctor Lupera, en que mañana le diga a una corte, le diga a alguien, usted ya no tiene derecho a estar casado porque ahora hemos decidido que como el matrimonio es una institución tan perfecta, tan perfeccionista como lo que usted está pensando que es, entonces, y no todos tenemos la posibilidad de llegar a tener un matrimonio para procrear, para tener una familia de padre y madre, entonces mejor quitemos de la ley civil la institución del matrimonio y dejemos la unión libre para todos. ¿Usted estaría de acuerdo que le quiten el nombre de casado vía matrimonio para hacer su familia? Bueno, yo no le veo. Yo no estaría de acuerdo. Yo no le veo el caso, el ejemplo, porque una cosa es el matrimonio y otra cosa es la unión libre. La unión libre que le dan derechos, pero el matrimonio le da seguridad, le da
la posibilidad de tener hijos, la posibilidad de uno vivir en armonía y ser feliz, ser un goce. Y entonces, se casa, no se casa para las personas sacrificarse. del mismo sexo no tienen derecho ni a la seguridad, ni al derecho de ser felices, ni de tener esa certeza de que tienen un estado civil. No, yo no he dicho jamás que no tienen derechos. Más bien estoy a favor de que tengan sus propios derechos. Por eso se llama matrimonio. Es que eso no. Matrimonio, la palabra matrimonio es matriz, es para la parte de engendrar y tener hijos, de mantener la procreación. Entonces, como hay matrimonios que no pueden tener hijos, quitemos la palabra matrimonio de la ley civil. No, es que para eso los propios matrimonios, cuando no pueden, son los que buscan mecanismos y una cantidad de médicos que buscan la fertilidad de la mujer o del hombre. Reconocemos que un hombre y una mujer tengan la posibilidad de casarse con matrimonio y no tener hijos, ¿no es cierto? Es elección personal. Pero adoptan los hijos en el momento que no pero si no pueden quieren tener. adoptar, no quieren tener hijos. Quieren tener mascotas, no hijos. Es que cada uno tiene su libre albedrío. Pero tiene derecho a casarse y a matrimonio, ¿no es cierto? A casarse, por supuesto. Aunque no tenga hijos, aunque prefiera no tener hijos. Pero si saben que no van a tener hijos, pero ellos son hombre y mujer, que eso es importante, es que aquí no tergiverse las cosas. Pero digo, ellos tienen derecho al matrimonio. Yo lo que quiero llegar es que el matrimonio es hombre y mujer. Ese es el matrimonio. Ya. Y eso dice la Constitución, el artículo 67, ¿no? Inciso segundo. Eso dice, respetemos, nos guste o no nos guste, respetemos. Yo no voté por esta Constitución, dicho sea de paso. Yo en Montecristi hice una gran oposición porque esta Constitución es perversa, no refleja la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano. Nos trajeron dos europeos, Viciano y Martínez, y vinieron a imponernos una Constitución del socialismo del siglo XXI. Se fueron con plata. Esto tienen que cambiar esta Constitución. Por eso es que yo vengo haciendo campaña para ir a una asamblea constituyente o tener la Constitución del 98. Esta Constitución no refleja la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano. Totalmente de acuerdo, solo que incluyo con esto. Estoy de acuerdo en eso. A ver, ¿cuándo se hicieron unas enmiendas constitucionales utilizando el procedimiento del artículo 441, bla, bla, bla? Y se puso en la Constitución que la comunicación es un servicio público. ¿Qué decíamos todos? Y creo que el doctor Lupera también en ese momento debió haber pensado igual. Decíamos, no. Es que me vengan a poner en la Constitución que la comunicación es un servicio público, atenta en contra de los estándares internacionales de derechos humanos que dice que es un derecho, atenta contra las sentencias de la Corte Interamericana que dice que es un derecho, atenta contra las opiniones consultivas de la Corte Interamericana que dice que es un derecho, atenta contra la Declaración de Chapultepec, que no es un tratado, pero que contiene derechos y por tanto tiene que aplicarse por sobre esa enmienda de la Constitución que decía que no es un derecho, que es un servicio público. Bueno, hoy es lo mismo. La Constitución define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pero eso resulta que no es compatible con los derechos ¿Qué hará nuestro país reconocidos frente al incremento de refugiados venezolanos? ¿Será extraditado Julian Assange a los Estados Unidos de Norteamérica? Nos viene a manifestar el pensamiento del gobierno ecuatoriano José Valencia Rodríguez, canciller de la República del Ecuador. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer ganadora.